Propio y del senador Ernesto Rufo Appel del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular de la Zagarpa a considerar en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2013 un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos, senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Un país como el nuestro, con 11.600 kilómetros de litorales y una zona económica exclusiva de pesca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados, amén de aguas interiores, merece y debe contar con un excelente instituto de investigación pesquera y en acuacultura. Es por eso que a nombre propio y de mi compañero el senador Ernesto Rufo Appel, nos permitimos presentar el siguiente punto de acuerdo en virtud de considerar preocupante que nuestro país se encuentre dentro de los que menos realiza inversión en ciencia y tecnología en todas sus ramas y disciplinas científicas, aún más las relacionadas con la ciencia pesquera y marina. Del 1% que la Ley de Ciencia y Tecnología recomienda en esta materia, en este tema, es menos del 0.42% el que se dedica a la investigación en pesca y acuacultura. México cuenta desde 1966 con el Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA. Su creación obedeció a la necesidad de contar con una institución sólida y eficiente para la realización de estudios de investigación pesquera y acuícola demandados en esa época por los sectores en la materia. A 50 años de su existencia, los trabajos de investigación del INAPESCA han sido fundamentales para el conocimiento y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Sus aportaciones han sido indispensables y estratégicas para establecer con bases sólidas la toma de decisiones para su ordenamiento y administración. Asimismo, ha contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteico provenientes de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo. Todo esto en beneficio de una población cada vez más demandante de alimentación económica, nutritiva y de calidad. En la actualidad, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, se atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades a favor de miles de pescadores localizados en todo el territorio nacional y por ende de la población del país. El INAPESCA ha contribuido a favor de la pesca y acuicultura. No obstante, el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, ambiental y socioeconómica, que afecta a los actores de la pesca y la acuacultura. Dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan se encuentra la sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y clandestina, la falta de inspección y vigilancia, conflictos entre sectores comerciales y deportivos, el incremento del esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre otros más. En ese sentido, la investigación pesquera adquiere una gran importancia porque con los trabajos de investigación se administra y proporciona la investigación, la información científica con los elementos y evidencias que requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento. A pesar de los avances registrados en investigación pesquera, aún se requiere de mayores esfuerzos para el conocimiento de nuestros mares y de las aguas interiores,
así como de sus recursos. Además, se precisa la necesidad de información actualizada del estado de salud, de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en estas actividades. En esta soberanía nos encontramos legisladores que representamos los 17 estados con litoral y de los restantes donde se encuentran cuerpos de aguas importantes interiores y en los que se desarrollan actividades pesqueras y acuícolas. Todos sabemos de la importancia que estas actividades significan para nuestras entidades por la generación de empleos y suministro de alimentos de calidad para su población. Es por tal motivo, compañeros y compañeras senadores, que debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de nuestro país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, los invito a que se sumen a este punto de acuerdo a favor del INAPESCA, por lo que pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único, se hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013 contemple un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca. B. A las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se considere y se apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca para que cumpla cabalmente con las atribuciones que tiene por mandato de ley. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor senador Salvador López Brito. Túrnese en su momento las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el resolutivo primero, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. Se le concede el uso de la tribuna al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que solicita al Gobierno del Estado de México un informe sobre los diversos hechos ocurridos en los municipios del oriente de esta ciudad. En el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Dice Eduardo Galeano, cito: hay una guerra extraña, una que es hipócrita y que pensó en el siglo XIX cuando la reina Victoria de Inglaterra impuso el consumo de opio en China mediante una guerra de 30 años y que hoy se ensaña en México, la del narcotráfico. En esta guerra, unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, unos declaran la guerra y otros reciben los tiros. Se cierra la cita. Miles de compatriotas inocentes, niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, trabajadores y trabajadoras, profesionistas, amas de casa, universitarios, periodistas, líderes y luchadores sociales, campesinos, migrantes, maestros, comerciantes, empresarios, transportistas, médicos, soldados y marinos de la República, síndicos, regidores, presidentes municipales, diputados federales y candidatos a puestos de elección popular de todos los niveles, son víctimas permanentes de la incertidumbre social y de la pérdida de autoridad del Estado mexicano. Un ejemplo actual: el control por parte de la delincuencia de los municipios metropolitanos del Estado de México. En los últimos 3 años, la vida de quienes habitan estos municipios se ha visto alterada gravemente por el avance y control territorial del crimen organizado sin que nada le contenga. Ellos, los delincuentes organizados y especializados en diversas facetas del crimen, avanzan en la modernización de sus formas de actuar, mientras que las instituciones del Estado se rezagan. Es un hecho comprobable de la simple lectura de las noticias diarias que los cárteles de la droga y las bandas de delincuentes de diverso calibre están utilizando tácticas de terror para intimidar a la población civil.
La pérdida del monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por el Estado deriva invariablemente en violencia y en rompimiento de la estabilidad social. Es necesaria la reafirmación de una cultura de la legalidad, una barrera ética y política entre la sociedad y los delincuentes, un espacio que haga posible que la comunidad social tome la conciencia de la crisis a fin de que la comunidad político-institucional, el gobierno, ponga las cartas racionales y correctas sobre la solución inmediata del asunto. El fenómeno del narcoterrorismo ya está instalado en el territorio nacional. Su rostro se observa cotidianamente: coches bomba, cuerpos decapitados, colgados en la vía pública, granadas lanzadas contra instalaciones de seguridad pública o militares, mensajes amenazantes contra autoridades de todo nivel y ahora el uso tanto de Internet como de la voz pública para sembrar el rumor y aterrorizar a la población. Frente a esto, el gobierno no puede ni debe agazaparse, achicarse o asumirse rebasado e incapaz de conducir el orden y la cohesión social. Las mafias delincuenciales en México han venido construyendo toda una estrategia de terror material y mediático que impacta sustancialmente en la sociedad. Los criminales buscan amedrentar a la ciudadanía en razón de que una comunidad envuelta en pánico es más fácil de controlar, someter y agredir. Se trata no solo de desestabilizar al gobierno, sino de sumir a la comunidad en un miedo permanente, hecho relevantemente peligroso cuando se conjuntan las metas del negocio criminal con las del interés político. Hoy, más que nunca, requerimos de acciones de gobierno que pongan énfasis en el desarrollo social y en el bienestar económico y en la formación de auténticos organismos de inteligencia de altísimo nivel que permitan obtener diagnósticos de cómo están actuando las mafias del crimen organizado y cómo su desempeño pone en riesgo la seguridad nacional y la viabilidad de la República. Una estrategia correcta que no ponga en riesgo a la población civil y que no soslaye los vínculos existentes en México entre la criminalidad y complicidad policíaca. La noche del miércoles pasado, Nezahualcóyotl durmió en la zozobra. El jueves, como en un preludio del estado de crisis consecuencia del rumor, el comercio canceló sus actividades. Negocios de todo tipo habían cerrado sus puertas y cancelado toda actividad económica. El transporte público paró dejando varados a miles de usuarios. Un cálculo de los transportistas mismos nos dice que 15,000 unidades pararon y tuvieron una pérdida de más de 20 millones de pesos. La fábula de hordas de porros dispuestos a todo tipo de vejaciones contribuyó a que el 30% de las escuelas suspendieran clases y en aquellas que abrieron el ausentismo fuese de hasta el 70%. La meta política de esos grupos había sido cumplida. La psicosis colectiva estaba dada. Por la mañana del jueves en los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco, miles de alumnos de escuelas preprimarias, primarias, secundarias y preparatorias no asistieron a clases por miedo a que fueran involucrados en alguna agresión de estos grupos políticos. Realidad y rumor se juntan. El hecho delictivo multiplica su dimensión. Se expande y vulnera la paz social. Un enfrentamiento, la disputa por la prebenda, un negocio producto del clientelismo político, una base de mototaxis. El juego de las mafias de que controlan el desordenado, irregular e ilegal transporte público en el Estado de México. Una entidad donde el servicio público y las concesiones administrativas se transforman en privilegio, abuso y corrupción. Antorcha Popular, en su peculiar forma de control político y manipulación de la pobreza, ha sido apoyada por los gobernadores en turno del Estado de México. El beneplácito de la autoridad y la accesión a la presión ejercida por esta organización ha dado por resultado el control territorial de varios municipios del Estado de México, invasión y despojo de predios, venta irregular de terrenos en el vergonzoso abuso de la necesidad de vivienda y la manipulación política de los más pobres son formas de ejercicio cotidiano. Que su tiempo se ha agotado. Voy hacia la conclusión, señor presidente. En suma, actos delictivos en la zona oriente del Estado de México ponen en riesgo la vida económica, social y comunitaria de sus habitantes.
Es necesario que los gobiernos federal, del Estado de México y de sus municipios actúen con firmeza en el combate a los grupos criminales que azoran esta zona. Por lo anterior, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primera, el Senado de la República solicita al Gobernador Constitucional del Estado de México informe a esta soberanía la causa y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el municipio de Chicoloapan a raíz de los hechos ocurridos el día 4 de septiembre del año en curso en dicho municipio. Segundo, el Senado de la República solicita al Gobernador del Estado de México informe a esta soberanía sobre las indagaciones oficiales que el gobierno a su cargo tenga sobre el enfrentamiento entre integrantes de la organización Antorcha Popular y una organización de mototaxistas en el municipio de Chicoloapan con resultado de 2 personas muertas. Informe sobre el daño ocasionado a la economía regional y la vida social por la ola de rumores dispersados los días 4, 5 y 6 de septiembre del presente en los municipios antes citados, así como las medidas gubernativas estatales y municipales aplicadas para el resguardo y protección de la población civil de estos municipios. Tercera, el Senado de la República solicita al Gobernador del Estado de México informe a esta soberanía si existen personas debidamente consignadas ante el Poder Judicial del Estado de México como probables responsables de delitos consecuencia de los hechos a que se refiere este punto de acuerdo. Y cuarto, el Senado de la República solicita la intervención del Ejecutivo Federal a fin de que de manera conjunta y con base en los acuerdos de coordinación y cooperación en seguridad pública en el Gobierno del Estado de México inicie un operativo de seguridad en los municipios de la zona metropolitana. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese en su momento a la Comisión de Seguridad Pública. Se le concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo que exhorta a publicar el reglamento de la Ley de Migración y a realizar las acciones necesarias para la identificación de los migrantes que fueron asesinados en los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. En el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y de derechos humanos que debemos tratar a la brevedad es la terrible realidad que viven los miles de migrantes indocumentados que cruzan diariamente nuestro país para llegar a los Estados Unidos, especialmente nuestros connacionales y los procedentes de los países de Centroamérica. El pasado 24 de agosto del presente año se cumplieron ya 2 años del trágico descubrimiento de una fosa clandestina en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. 72 cuerpos de indocumentados. Hecho lamentable y doloroso en sí mismo, pero que a la vez refleja el grado de vulnerabilidad e indefensión que padecen los migrantes en México. Y no solo ello, sino que a la fecha desconocemos los nombres y nacionalidades de cada una de esas víctimas. Aún hoy existen familias que esperan por el regreso de sus integrantes sin saber si estos han terminado en una fosa clandestina. A pesar de los avances legislativos en la materia, la migración en México sigue siendo una de nuestras más lacerantes asignaturas pendientes. Ejemplo de ello es la omisión que ha hecho el gobierno federal para expedir el reglamento de la Ley de Migración, un reglamento ansiado por la sociedad, un reglamento que servirá para prevenir y evitar incidentes graves como los ocurridos en el municipio de San Fernando. Nosotros, como Poder Legislativo, le dimos respuesta a esos lamentables hechos promoviendo una nueva Ley de Migración que primero se aprobó por unanimidad en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados, en el que todos los grupos parlamentarios votaron juntos. Esta fue publicada el 25 de mayo del 2011. Al día de hoy no tenemos reglamento. Es necesario precisar que los migrantes indocumentados transitan por nuestro territorio en la más absoluta indefensión, ya que lamentablemente son objeto de reiterados abusos, muchas de las veces por los mismos agentes migratorios y por otras autoridades de los 3 niveles de gobierno. Incluso
coludidos estos con la delincuencia organizada. Esta última, por su parte, ha aumentado la crueldad, como lo han reiterado algunos de los expertos en derechos humanos. Ahora el secuestro de migrantes es una industria y su asesinato una inexplicable expresión de saña en contra del vulnerable. Delitos que además se caracterizan por su total impunidad. Los mismos especialistas han calificado tal estado de cosas como crisis humanitaria. A pesar de que las autoridades han informado de la detención de 70 personas relacionadas con el caso, siguen libres los que, según la propia autoridad, tienen mayor responsabilidad en estos homicidios. Hoy, esta soberanía debe de exigir y necesita conocer el estado que guardan dichas investigaciones, qué ha pasado con las personas detenidas, cuáles han sido las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Migración en contra de los elementos que participaron en dichos hechos, y conocer de las posibles violaciones a derechos humanos cometidos por esto. Es por eso, señores senadores, que es urgente hacer este exhorto nuevamente al Poder Ejecutivo para que se publique de manera inmediata el reglamento de la Ley de Migración. Es cuanto, señor presidente, y estamos solicitando la urgente y obvia resolución. Gracias, señor senador Pablo Escudero. Como lo ha solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 del reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de considerarse este asunto de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta del senador Pablo Escudero. Para hablar sobre este asunto, se ha inscrito y se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el uso de la palabra. Con su venia, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional condenamos los lamentables acontecimientos ocurridos en el 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y nos sumamos al reclamo de justicia, al tiempo que exigimos que cada una de las autoridades que participan en la investigación de tales hechos asuman de manera plena su corresponsabilidad y refrenden su compromiso con el propósito de otorgar justicia a las víctimas y a sus familias. Quisiera referirme al contenido de los resolutivos del punto de acuerdo presentado por el senador Escudero y que solamente señalan exhortos a nivel federal, al tiempo que me gustaría invitarlos a una reflexión seria que nos conduzca a hacer un llamado genérico para que cada uno de los órdenes de gobierno y que estos hagan lo que les corresponde, hacer la tarea de garantizar seguridad a la población de nuestro país. A nivel federal, el Instituto Nacional de Migración ha refrendado su compromiso institucional a favor de los migrantes. Por un lado, una de las directrices fundamentales de su labor lo constituye el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes y su protección a través de la aplicación estricta de la ley, cuyo reglamento, dicho sea de paso, ha sido producto de una amplia consulta en la que han intervenido los distintos actores sociales involucrados y que una vez que se han agotado las distintas fases previstas en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, está por publicarse en próxima fecha. En tal sentido,
En Acción Nacional compartimos y promovemos el pronunciamiento relativo a su expedición, ya que dicho reglamento continúe múltiples aportaciones, inclusive a los propios integrantes de la comisión permanente que acaba de concluir. En tal sentido, hoy México ratifica su compromiso con la actualización y la armonización de los compromisos internacionales adquiridos en respeto de los derechos de los migrantes, en donde se busca privilegiar la protección humanitaria como eje transversal de esta política. De esta forma, se garantiza un sistema efectivo de protección de los derechos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria, así como establecer obligaciones de coordinación a todas las autoridades vinculadas para la prevención y presunción de delitos de los que son víctimas los migrantes. Por lo que corresponde a la PGR, cabe destacar que en el caso de San Fernando se han librado 85 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplido 83. De estas 83 personas se han dictado diversas causas penales, 15 autos de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. El resto de los casos se encuentran en la etapa procesal de emisión de sentencia. Aunque las pérdidas de vidas son irreparables, buscando respetar el sentimiento de los deudos, el personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, ha atendido a más de 672 familiares que han aportado muestras genéticas y otros elementos que han permitido la identificación de 274 personas desaparecidas en Tamaulipas, y consistentes en fotografías, expedientes, documentos en donde aparecen las huellas digitales. Sin embargo, en el combate a la delincuencia es indispensable que cada una de las autoridades a nivel estatal y municipal asuman el pleno compromiso y sus obligaciones, tanto en la parte de prevención del delito como en el caso del combate en el ámbito de su competencia de cada una de ellas en los fenómenos delictivos. Es momento de hacer un enérgico llamado a los gobernadores de todas las entidades federativas donde este tipo lamentables acontecimientos se han suscitado, como es el caso de Chihuahua, Nuevo León, el propio Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Durango, entre otras, particularmente para que en el ejercicio de un auténtico federalismo y con sustento en las facultades constitucionales de las que disponen, participen de dicha responsabilidad, asumiendo su tarea y reconozcan que ha habido incapacidad para combatir a nivel estatal el fenómeno delictivo. En este sentido, el Ejecutivo Federal ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales a través de las instancias competentes, que además de continuar trabajando en las investigaciones, pero es indispensable que esta soberanía, en el Pleno de la Cámara de Senadores, no solamente haga un exhorto al Ejecutivo Federal, sino también que nos pronunciemos para que los gobernadores de los estados asuman su compromiso de procuración e impartición de justicia. Por lo anterior, en Acción Nacional suscribimos y nos sumamos a este punto presentado. Es tiempo de valorar y reconocer las fortalezas del Estado mexicano y de sus órdenes de gobierno. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Cavazos Lerma del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Los hechos funestos, lamentables, que merecen repudio generalizado en el caso de San Fernando, Tamaulipas, dieron origen a la nueva ley de migración. Estamos aquí para apoyar la proposición porque es el enésimo exhorto que se hace al gobierno federal.
Y vamos a apoyar esta proposición por 4 argumentos fundamentales. El primero, urge la expedición del reglamento de la Ley de Migración, por 3 razones fundamentales. Primero, porque ya se cumplió el plazo. Segundo, porque de los 162 artículos de la ley, 48 dependen de la emisión del reglamento. Es decir, una tercera parte de los artículos invocan, citan o remiten al reglamento, y por lo tanto esta ley no se puede hacer efectiva y no puede ser de cabal y plena aplicación por esta omisión lamentable que hoy exhortamos a que se subsane. Segunda razón, no solamente se afecta a la Ley de Migración. La Ley de Migración establece la figura de las autoridades auxiliares y las leyes que rigen estas autoridades auxiliares también han sido reformadas. De manera que 7 leyes están dependiendo de la emisión de este reglamento. Es el caso de la Ley de Turismo, es el caso de la Ley de Inversión Extranjera, es el caso de la Ley de Asociaciones Religiosas, es el caso de la Ley de la Policía Federal, es el caso de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es el caso del Código Penal y es el caso del Código de Procedimientos Penales. De manera que la eficacia, la eficiencia y la congruencia del sistema jurídico que trata de reglamentar la migración está detenido, obstaculizado, y por eso urge que se emita este reglamento. Segundo argumento, urge la identificación de los 72 cadáveres encontrados en la fosa de San Fernando para dar certeza a sus familiares y para permitir, por razones humanitarias, una debida sepultura. Tercer argumento, urge el informe de avance de las investigaciones del cual aquí nos han dado algunos datos, pero necesitamos conocer con precisión no solamente los hechos, también cuántos detenidos, cuántos culpables, cuántos prófugos y cuántas sentencias obtenidas. Tamaulipas está haciendo su parte. Solo en apoyo a las fuerzas federales, el gobierno de Tamaulipas gastó el año pasado 3,000 millones de pesos que tuvieron que ser sustraídos de programas sociales. Cuarto, urge este punto de acuerdo porque urge la limpieza y la reestructuración del Instituto Nacional de Migración con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos, como lo ordena el capítulo 2 de la Ley de Migración. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En efecto, como lo comenta el senador que me antecedió en la palabra, el punto que trajo aquí el senador Escudero es sumamente importante. Derivado de los hechos de San Fernando, se elaboró por el Congreso de la Unión la ley migratoria y está pendiente la publicación del reglamento para que pueda consolidarse ese documento jurídico tan importante. Distintas organizaciones de la sociedad civil han pedido incluso perfeccionar la ley migratoria
y publicar cuanto antes este reglamento, porque así se podría reforzar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. También se ha pedido de manera insistente un rediseño del Instituto Nacional de Migración. La Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública del 2010, afirma que del 3 de abril al 2012, el Instituto Nacional de Migración es la dependencia del Gobierno federal con más quejas de violaciones a los derechos humanos, 2.052 de las 54.000 denuncias registradas entre el 2000 y el 2010. La Comisión Nacional de Derechos Humanos colocó a la Institución Nacional de Migración en tercer lugar de las dependencias con el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos durante 2011, un total de 1.301 denuncias. Se plantea así un desafío urgente en un rediseño institucional para el establecimiento, más allá de la necesaria reingeniería del propio Instituto Nacional de Migración, un mecanismo robusto, bueno, de coordinación de la política migratoria entre el Poder Ejecutivo y los poderes legislativo y judicial, con los diferentes niveles de gobierno y también sin olvidar las opiniones y la participación ciudadana. El 21 de noviembre del 2011 venció el plazo para que el Poder Ejecutivo elaborara y publicara el reglamento de la ley migratoria. La COFEMER hizo público un anteproyecto que nos preocupa muchísimo porque no retoma las bondades de la ley migratoria y, al contrario, permite una amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley, contiene graves contradicciones a los principios que dieron origen a esta multimencionada ley migratoria, y también hace falta garantizar, por ejemplo, que la autorización para trabajar no la otorguen los empleadores, o tampoco el otorgamiento de visas esté ligado al sistema de puntos tal y como hoy sigue ocurriendo. Esa ley la aprobó el Congreso de la Unión en un contexto donde la sociedad se estremeció al conocer los hechos de la muerte violenta de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas. Han pasado 2 años de esa masacre. El 26 de agosto del 2010, cuando vimos con estupor en los medios de comunicación, en este México sembrado de violencia, que en Tamaulipas fueron encontrados esos 72 cuerpos de migrantes, de los cuales varios no han encontrado todavía cuál es su identificación. Habían sido estos ejecutados por grupos del crimen organizado. Este horroroso hallazgo puso al descubierto una práctica cotidiana que sufren las y los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos. Se concibe a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional. Se les persigue cual si fueran criminales. Se les da trato a veces como vil mercancía. Hay una deshumanización de este fenómeno que tiene origen en el modelo económico. Las personas migrantes solo buscan mejores expectativas de vida de las que les brinda su país, y sin embargo la migración se da en un contexto de violación masiva de derechos humanos. Esta legislatura que inicia tiene que hacer valer el respeto a la dignidad de las personas que cruzan o llegan a nuestro territorio. No contamos con una información precisa acerca de estos crímenes. Ha sido inexistente una respuesta contundente de la autoridad. Es por ello que no cesan todavía las extorsiones, los secuestros, los homicidios en contra de personas que buscan un mejor horizonte. Los familiares de estos masacrados solo han encontrado indiferencia, omisión de parte de las autoridades, y un total de 13 cuerpos no han sido identificados y los llevaron a una fosa común. Hace falta mecanismos de acceso a la justicia. Son migrantes centroamericanos, pero también los mexicanos que han
sido asesinados en varios puntos del país. Baste recordar que en junio pasado fueron hallados otros 20 inmigrantes en la frontera de México y Estados Unidos, cuyas muertes probablemente fueron ocasionadas al calor que se registra en esa zona. Hace falta seguimiento a la situación de miles y miles de migrantes víctimas de la insensibilidad de funcionarios o de los grupos criminales. Sin que nadie haga caso a sus reclamos de justicia, este Senado de la República no puede, no debe ser omiso a esta situación, de hacer posible que haya mecanismos de justicia y ponerle un alto a esta tragedia. Termino presentándole a la mesa directiva una propuesta de que el reglamento se emita a la brevedad y que se respete a plenitud el carácter garantista de la Ley de Migración para la preservación de los derechos humanos, toda vez que conforme a su artículo 3º transitorio debió emitirse el mes de noviembre del 2011. Es cuanto, mesa directiva, señoras y señores senadores. Gracias. Gracias, señora senadora. Al final de las intervenciones someteremos a consideración de esta Asamblea si se acepta esta modificación. Tiene ahora el uso de la tribuna para el mismo tema la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez del Grupo Parlamentario Acción Nacional. A México le duele Tamaulipas, pero más nos duele a los tamaulipecos. Ahí viven nuestras familias, ahí trabajamos, ahí es nuestro hogar. Sabemos perfectamente la situación de violencia que vivimos. Hemos recorrido todo nuestro estado y creo que todos los legisladores estamos comprometidos con el tema de la seguridad y sobre todo estamos dispuestos a apoyar con todo a los gobiernos municipales, estatales y federal. Déjeme decirle que aunque por supuesto ha habido errores en todos los niveles de gobierno y somos críticos de ellos, también debemos decir que ha habido un trabajo entre Estado y Federación, sobre todo en el caso específico de la identificación de los cuerpos de las fosas de San Fernando. Este asunto de las fosas nos laceró el alma, pero de ninguna forma nos arrodilló frente al crimen organizado. Debo decirle que en el tema de la violencia, en Tamaulipas no hay 2 ni 3 voces. Hay solamente un grito desesperado, escuchado primordialmente por el Ejército, la Marina, la PGR y sobre todo por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Debo decirles también que específicamente en este caso participó tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, por cierto, en el tema de la identificación de los cuerpos con 6 médicos legistas y 5 criminalistas, y tiene a disposición el material genético de dichos cuerpos para realizar las prácticas de ADN que se requieran. Y por supuesto, a partir del 13 de abril del 2011, la PGR atrajo también la investigación para facilitar la indagatoria y la identificación de los cuerpos. La realidad es que hoy, en este caso específico, tenemos 193 cuerpos, de los cuales 42 han sido identificados, uno está por entregarse y el resto está en la fosa común. ¿Y por qué es esto? Pues por la razón de que la mayoría de los inmigrantes viajan sin papeles para no ser identificados. Y aunque el gobierno tiene el ADN de todos para la identificación, se necesita un familiar. Y estos cuerpos, lamentablemente, no han sido reclamados. No es falta de voluntad, es lamentablemente un procedimiento complicado que no se ha podido completar. Entendemos también que el proceso de un reglamento es tortuoso, que se necesita un estudio de impacto regulatorio preciso y que hay que contestar las preguntas de la ciudadanía. Pero pedimos de manera muy respetuosa a la COFEMER y a la SEGO para que se agilite este proceso.
Nos sumamos a este exhorto, no solamente al gobierno federal, sino también a todos los niveles de gobierno, porque estamos convencidos que solamente en unidad y solamente asumiendo cada uno de nuestros niveles de gobierno la responsabilidad, es que vamos a poder resolver los problemas en estados como Tamaulipas y muchos estados de la República que sufren esta violencia y que necesitan la decisión y sobre todo el trabajo en equipo de todos los legisladores. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ortiz. Tiene ahora el uso de la tribuna para referirse al mismo asunto el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Sin duda, el tema que estamos abordando no es un asunto menor. Es un tema que demanda de un elevado grado de sensibilidad. En política migratoria, nuestro país tiene una asignatura pendiente, un fenómeno que nos acompaña desde la historia misma de nuestra nación y que en épocas recientes se ha visto agravada por la violencia y por el crimen organizado, y que los migrantes son objeto de racismo, de discriminación, de xenofobia, de intolerancia, de violación a los derechos humanos, del robo, de la extorsión, de la trata de personas, al secuestro y lamentablemente al homicidio, como el ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en donde fueron masacradas 72 personas sin que a la fecha se sepa su identidad y nacionalidad. Se dice que la mayoría eran de origen centroamericano, pero que también había ahí connacionales. Para dimensionar el tamaño del problema, basta recordar que México es considerado como uno de los países con mayor exportación de connacionales al trabajo en el extranjero. Se dice que son aproximadamente 29 millones de personas, de los cuales 22 residen en los Estados Unidos. Las entidades de la República con mayor índice de migración son Jalisco con el 11%, Guanajuato y Michoacán con el 10%, el Estado de México con el 8%, Veracruz y Guerrero con el 5%, el Distrito Federal, Puebla y Zacatecas con el 4% y el resto de las demás entidades de la República. Por otro lado, debemos de considerar la triple identidad en materia de migración de nuestro país, de expulsión, la más importante, una de las más importantes en el mundo, la de país de tránsito y también el país de acogida, sobre todo de ciudadanos centroamericanos. De ahí que el Estado mexicano deba garantizar la seguridad a cada persona involucrada en el fenómeno de la migración internacional y proteger a los mexicanos en el exterior, así como a los transmigrantes que cruzan nuestro territorio nacional. Por eso, es digno de reconocer el trabajo de los diputados y los senadores de la pasada legislatura al diseñar, discutir y aprobar la Ley de Migración el pasado 25 de mayo del 2011, estableciendo un plazo de 60 días para la publicación del reglamento respectivo. La negativa a la promulgación de este reglamento, a la Ley de Migración, deja sin vida jurídica aspectos fundamentales como la atribución a la Secretaría de Relaciones Exteriores para aplicar la ley, la calidad de inmigrante visitante por razones humanitarias, los procedimientos para garantizar el interés superior de la niñez, tratándose de menores inmigrantes no acompañados, incluso de connotaciones a preservar la unidad familiar. Este no es el único esfuerzo el que estamos tratando el día de hoy para lograr el objetivo de que se publique este reglamento. En este año, el diputado Jaime Fernando Cárdenas García del Partido del Trabajo, los diputados
Maritelma Guajardo Villarreal y José Luis Jaime Correa del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 6 de junio presentaron un exhorto similar, el cual fue aprobado. También se conformó una comisión plural con diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión permanente, a efecto que de manera urgente se entrevistasen con el secretario de Gobernación para que precisara y aclarara el informe por las cuales no se ha publicado este reglamento a 5 meses, que por cierto ya van 10, y lo cual ha impedido que el gobierno pueda atender con eficacia el problema migratorio que vive el país. Y bien es cierto, que es un asunto de legalidad, que es un asunto de justicia, sin duda, lo más importante es que es un asunto de humanidad. Por eso es que los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respaldamos en todos sus términos esta iniciativa presentada por el senador Pablo Escudero. Invitamos al resto de los grupos parlamentarios a que hagan lo propio. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Casillas. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para referirse al mismo tema el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores. Como bien lo refiere el senador Pablo Escudero, el hecho de que el Ejecutivo Federal no haya publicado el reglamento de la Ley de Migración, no obstante haber transcurrido varios meses de fenecido el plazo por dicho efecto, sin duda es un tema muy delicado. Esta negligencia es preocupante. Sin embargo, también preocupa el hecho de que el reglamento que se circuló desde mayo del año en curso no sea el reglamento que se necesita. Requerimos un reglamento que garantice las reformas sustanciales. Señalo lo anterior, pues estudios realizados por diversas organizaciones sociales sostienen que el 98% de los cambios realizados al reglamento son de estilo y no se han tomado en cuenta las propuestas de cambio formuladas por las organizaciones civiles. Por ello, hoy, además de sumarnos al exhorto del senador Escudero, suscribimos la exigencia del grupo de trabajo sobre política migratoria que agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan al gobierno federal corregir los defectos del reglamento de la Ley de Migración, ya que de publicarse así, afectarían a la población, como es el caso del procedimiento administrativo migratorio y las acciones de verificación. Es importante que en el reglamento se incluyan procedimientos con plazos y tiempos concretos. Se evite que las disposiciones de verificación y control afecten a las personas que requieren de protección internacional, como los refugiados, solicitantes de asilo y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, incluyendo el secuestro, la tortura, la trata de personas. Se debe regular el otorgamiento de visas humanitarias a las víctimas de delito, ofendidos o testigos mediante un procedimiento claro y que evite la discrecionalidad con la que hoy se están otorgando por parte del Instituto Nacional de Migración, entre muchos otros temas pendientes. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido el hecho de que desde el inicio del mandato de Felipe Calderón, el Instituto Nacional de Migración haya sido fuertemente cuestionado por diversas organizaciones civiles por el trato que da hacia los migrantes que ingresan a territorio mexicano. Es decir, se ha señalado en reiteradas ocasiones que los funcionarios del instituto están involucrados en el secuestro de migrantes. Si bien es cierto, el propio instituto en 2011 inició un proceso de depuración de su personal, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional condenó en ese mismo año la inacción de las autoridades mexicanas en la protección de migrantes, con lo que queda claro que dichas acciones
no han sido ni serán suficientes. Sin duda, la falta de una ley de migración y de un reglamento acorde a nuestra realidad han sido la causa de que el gobierno federal no haya podido, a 2 años de distancia, esclarecer los hechos y por ello determinar los nombres y nacionalidades de cada una de las víctimas de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto del 2010. Este acontecimiento que convulsionó a toda la nación fue un suceso que dejó una huella profunda en la historia de nuestro México. Nos conmovió e indignó a todos. Por ello, es indignante la lentitud con que avanzan las investigaciones y es irritante el manejo que se le da a la información. Fueron 72 los cuerpos encontrados en esta fosa y, sin embargo, estamos convencidos de que las víctimas pueden ser más. Tan solo los albergues del sur de México han reportado hasta 6,000 migrantes. Sin embargo, el número de personas que llegan al norte de México corresponde a 1,000 o 2,000 migrantes sin que nadie sepa qué pasó con el resto. Por todo ello, concordamos con el senador Escudero Morales cuando señala que este es uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y derechos humanos y que debemos tratarlo a la brevedad, y nos sumamos a este proyecto en todos sus términos. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Robles. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse al mismo tema. Tiene hasta 5 minutos.